Bienvenidos a Ecos del Abismo. Nunca pensé que unas simples vacaciones con mis amigos terminarían convirtiéndose en la peor pesadilla de mi vida. Pero lo que experimenté aquel verano aún me persigue, y no sé si algún día lograré superarlo. Todo comenzó cuando Greg, uno de mis amigos, nos invitó a su casa de verano en una isla remota. Al principio parecía la escapada perfecta, pero había algo raro en el ambiente desde el primer día. ¿Alguna vez has sentido que algo malo está a punto de suceder sin razón aparente? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a mí. El viaje comenzó normal, o al menos eso pensé al principio. El coche estaba cargado de maletas y energía juvenil, pero la atmósfera pronto se volvió tensa. El padre de Greg, que nos llevaba, parecía irritado conmigo por algo que no podía controlar. Una alergia me había provocado un resfriado, y cada vez que estornudaba, él me miraba con desprecio. Yo intentaba contenerme, pero su obsesión con la limpieza hacía que me sintiera aún más incómodo. Para cuando llegamos al ferry que nos llevaría a la isla, la incomodidad en el coche era palpable. Mis amigos intentaban bromear, pero yo no podía evitar sentirme fuera de lugar. Cuando finalmente llegamos a la isla, algo me golpeó de inmediato. Había una sensación extraña en el aire, como si aquel lugar estuviera atrapado en el tiempo. Las casas, los caminos, todo parecía antiguo, casi abandonado. La gente nos miraba con una familiaridad que me resultaba incómoda. Nos saludaban, especialmente a Greg, como si lo conocieran de toda la vida, pero él nunca había mencionado haber venido antes. Me encogí de hombros pensando que solo eran imaginaciones mías, pero esa sensación de inquietud no desapareció. La casa de Greg, aunque pequeña y acogedora, tenía un aire extraño. A pesar de su tamaño, sentí que había demasiadas sombras en las esquinas, demasiados rincones oscuros que no se correspondían con la luz del día. El segundo día empezó a desencadenar una serie de sucesos extraños que me hicieron dudar de mi propia cordura. Lo primero que noté fue que mi gorra favorita, una que llevaba a todas partes, había desaparecido. Era raro, pero pensé que la habría dejado en la playa o en alguna parte de la casa. Sin embargo, no la encontré por ningún lado. Greg me dijo que seguramente la dejé olvidada en la arena, pero yo estaba casi seguro de haberla traído de vuelta. Lo dejé pasar, intentando no arruinar el viaje con algo tan trivial, pero una inquietud empezó a crecer en mí. ¿Cómo podía desaparecer así? Esa noche, las cosas se volvieron aún más perturbadoras. Me desperté en medio de la noche, con el corazón acelerado y una sensación de frío recorriéndome la espalda. Al principio, pensé que había sido un mal sueño, pero entonces lo escuché. Susurros. Eran tan débiles que apenas se oían, pero estaban ahí, persistentes. Intenté enfocar mis oídos, y me di cuenta de que provenían de la litera de Mark, justo frente a la mía. Me quedé completamente inmóvil, el miedo apoderándose de mí. No entendía qué estaba susurrando, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Quise despertar a alguien, pero mi cuerpo no respondía. Al día siguiente, me esforcé por actuar como si nada hubiera pasado, pero mi mente no podía dejar de volver a los susurros. Mientras jugábamos afuera, algo hizo que mi corazón diera un vuelco. Miré hacia la casa y lo vi. Mark estaba en una de las ventanas del segundo piso, observándonos con una mirada vacía. Lo raro es que esa casa no tenía segundo piso. Parpadeé varias veces, incapaz de procesar lo que había visto. Cuando volví a mirar, Mark ya no estaba. Pensé en decírselo a los demás, pero temí que me tomaran por loco. La tensión dentro de mí crecía. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero no podía encontrar las palabras para explicarlo. Esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión impulsiva. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo, y si Mark tenía algo que ver. Esperé a que todos se durmieran profundamente y empecé a buscar entre las cosas de Mark. Lo que encontré me heló la sangre. Dentro de su mochila, descubrí mi gorra y otras cosas que ni siquiera me había dado cuenta de que faltaban. Un bolígrafo, una camiseta. Lo más perturbador fue un cuaderno lleno de dibujos oscuros y perturbadores. Lo que vi en ese cuaderno no solo me asustó, me paralizó. Había dibujos de monstruos, figuras deformes y escenas de violencia indescriptible. Pero lo
lo peor eran los dibujos de mí. Aparecía en varias páginas, dibujado en situaciones grotescas. En una de ellas estaba crucificado, con las piernas cortadas, y en la última página, con letras grandes y temblorosas, Mark había escrito: "Lo haré mañana". No podía respirar. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo me tenía atrapado. Esa misma noche, hablé con el padre de Greg. Aunque al principio no me creyó, cuando vio el cuaderno, su rostro cambió por completo. Decidió que debíamos irnos de inmediato. Empacamos apresuradamente y nos fuimos sin decir una palabra. Nunca volví a ver a Mark hasta hace una semana. Recibí una carta anónima y dentro estaba el bolígrafo que creí perdido. La nota solo decía: "Recuerdo todo". Bienvenidos a Ecos del Abismo. Lo que comenzó como una relajante escapada de fin de semana entre amigos, terminó convirtiéndose en el peor día de mi vida. No suelo ser alguien supersticioso, pero lo que nos ocurrió en esa cabaña junto al lago aún me da escalofríos al recordarlo. Todo empezó cuando mi amigo Carlos nos propuso alquilar una cabaña aislada en medio del bosque. El plan era simple: desconectar, nadar en el lago y disfrutar del silencio, pero lo que encontramos ahí no tenía nada que ver con lo que esperábamos. Jamás olvidaré lo que vi aquella noche, ni lo que escuché. Desde el momento en que llegamos, algo no cuadraba. La cabaña parecía perfecta en las fotos, pero en persona se sentía vacía. No había vecinos a la vista, solo el lago oscuro y los árboles que rodeaban la propiedad. Pero lo peor era el silencio. Un silencio tan denso que hacía eco en mis oídos. Recuerdo mirar a mis amigos, intentando captar si ellos sentían lo mismo, pero todos estaban entusiasmados con el lugar. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, tratando de relajarme mientras llevábamos las maletas adentro. Esa primera noche fue tranquila. Encendimos la chimenea, cenamos juntos y jugamos a las cartas. Todo parecía normal, excepto por ese silencio exterior que nos envolvía. No se escuchaba ni el viento entre los árboles, ni el sonido de animales nocturnos, solo el crepitar de la leña rompiendo la quietud. En un momento, Laura, una de nuestras amigas, hizo una broma sobre que el lugar parecía sacado de una película de terror. Y aunque todos reímos, yo no podía sacudirme esa sensación de que algo nos observaba desde las sombras. La segunda noche fue cuando todo empezó a desmoronarse. Ya era tarde y decidimos que un chapuzón nocturno en el lago sería divertido. Al principio, todo estaba bien. La oscuridad era casi total, pero las luces de la cabaña alumbraban lo suficiente para vernos entre risas y salpicones. Sin embargo, mientras nadaba más hacia el centro, sentí algo rozar mi pierna. Al principio, pensé que era alguna planta acuática, pero luego lo sentí de nuevo, más fuerte, como una mano fría sujetándome por un instante. El pánico me invadió y nadé de regreso lo más rápido que pude, fingiendo que solo quería salir porque tenía frío. Esa misma noche, cuando regresamos a la cabaña, todo se sintió más pesado. Era como si el ambiente hubiera cambiado. Me acosté, pero no podía dormir. Los crujidos de la madera bajo nuestros pies y el viento que había comenzado a soplar afuera solo hacían que me sintiera más inquieto. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un sonido sordo, como si alguien estuviera golpeando una ventana. Me levanté lentamente, tratando de no despertar a los demás, y me acerqué a la ventana que daba al lago. Ahí, en la penumbra, vi algo que me heló la sangre. 5. Al principio pensé que era solo mi reflejo distorsionado por el vidrio, pero no era eso. Había una figura al otro lado del lago, quieta, observando hacia nuestra cabaña. Apenas distinguía su silueta en la oscuridad, pero lo peor fue que parecía estar mirando directamente hacia donde yo estaba. Retrocedí lentamente, sintiendo cómo el miedo crecía dentro de mí. No quise despertar a los demás para no sonar paranoico, pero esa noche casi no dormí, con los ojos entreabiertos y escuchando cualquier sonido que pudiera confirmar lo que había visto. A la mañana siguiente, intenté olvidar lo sucedido y convencerme de que solo era una sombra o un tronco flotando. Pero cuando salimos al exterior, vi algo que no podía explicar. En la orilla del lago había huellas. No eran nuestras, eran mucho más grandes, profundas,
y parecían dirigirse desde el agua hacia el bosque. Le mostré a Carlos las marcas, pero las tomó a la ligera, bromeando que probablemente era un animal. Sin embargo, yo sabía que ningún animal dejaba huellas tan humanas. Esa tarde, Laura desapareció. Estábamos todos dentro de la cabaña preparando el almuerzo cuando nos dimos cuenta de que no la habíamos visto en un rato. Salimos a buscarla, pensando que quizás había ido a dar un paseo, pero no estaba en ninguna parte. La buscamos alrededor del lago, gritando su nombre, pero lo único que nos devolvía el eco era el silencio de los árboles. Lo más extraño fue que sus zapatos estaban junto a la orilla, como si hubiera decidido entrar al agua, pero el agua estaba quieta, sin rastros de que alguien hubiera estado allí. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Ya no había risas, solo miedo. Decidimos que debíamos irnos, pero el coche no arrancaba. Algo, o alguien, había cortado los cables del motor. El pánico se hizo más real que nunca. Sin otra opción, nos atrincheramos dentro de la cabaña, esperando a que alguien llegara a buscarnos. Esa noche fue la más larga de mi vida. No podía dejar de pensar en la figura que había visto la noche anterior, preguntándome si seguía ahí, observándonos. No encontramos a Laura esa noche, ni las noches siguientes. La policía llegó al día siguiente, alertada por nuestros padres cuando no regresamos a tiempo. Después de registrar la zona, no encontraron ni una pista de lo que le había pasado. Lo más extraño es que en el lugar donde encontramos sus zapatos, había una sola huella más profunda, como si algo la hubiera arrastrado hacia el agua. Jamás volvimos a esa cabaña, y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, veo aquella figura en la oscuridad, y me pregunto si algún día vendrá por nosotros también. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Lo que iba a ser una escapada tranquila con mi pareja se convirtió en una experiencia que desearía poder olvidar. Nos habían recomendado una casa junto al acantilado, perfecta para relajarse, con una vista espectacular del mar. Sonaba ideal, pero desde el momento en que pusimos un pie en esa casa, algo no estaba bien. No puedo explicar exactamente qué, pero el ambiente era pesado, casi asfixiante. Si hubiera sabido lo que nos esperaba esa noche, jamás habría cruzado la puerta. Llegamos al atardecer, y la vista era, tal como nos habían dicho, impresionante. El sol se ocultaba sobre el mar, y las olas rompían con fuerza contra las rocas abajo. Pero la casa era diferente. Aunque se veía bien mantenida, había algo en su diseño que me ponía nervioso. Era grande, demasiado grande para solo 2 personas. Los techos altos y las ventanas enormes parecían observarnos. Me convencí de que era solo una impresión pasajera. Después de todo, estábamos allí para relajarnos. 2. La primera noche todo parecía normal, aunque yo no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo nos estaba vigilando. Mi pareja, Paula, no parecía preocupada en lo más mínimo. Cenamos, nos sentamos frente a la chimenea y luego nos fuimos a dormir. Sin embargo, esa sensación de vigilancia se intensificó cuando me desperté en medio de la noche. Al principio pensé que había oído algo. Un ruido sutil, como pasos suaves en el pasillo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, pero no oí nada más. Aún así, no pude volver a dormir bien el resto de la noche. 3. Al día siguiente, traté de ignorar lo que había sentido la noche anterior. Paula y yo decidimos salir a caminar por los alrededores. La vista desde el acantilado era espectacular, pero noté algo inquietante. La casa se veía mucho más pequeña desde fuera de lo que parecía por dentro. Comenté esto en broma, pero Paula me miró confundida, diciendo que ella también lo había notado. Ambos lo dejamos pasar, pero esa inquietud volvió a crecer dentro de mí. 4. Esa tarde comenzó a pasar algo extraño. Estábamos en la sala cuando de repente, las luces parpadearon. Al principio lo atribuí al mal clima, ya que el viento había empezado a soplar con fuerza, pero lo que ocurrió después no fue normal. Un sonido profundo resonó desde alguna parte de la casa, como un golpe o un mueble pesado que se movía. Paula y yo nos miramos, pero ninguno dijo nada. Pensé que debía ser el viento, o eso quería creer. Mientras preparábamos la cena, escuchamos un ruido más fuerte,
esta vez proveniente de la planta baja. Era como si alguien estuviera moviendo sillas o arrastrando algo pesado. Bajé para investigar, pero no encontré nada fuera de lugar. El silencio en esa parte de la casa era abrumador, tan denso que parecía que las paredes absorbían el sonido. Me quedé parado un momento, escuchando, intentando captar cualquier ruido, pero solo oía el viento golpeando contra las ventanas. De vuelta en la cocina, Paula parecía más nerviosa. Dijo que mientras yo estaba abajo, había sentido que alguien la observaba desde el pasillo. Se rió incómoda, tratando de quitarle importancia, pero su rostro estaba pálido. Traté de tranquilizarla, diciendo que solo era nuestra imaginación jugando con nosotros. Pero en el fondo, ambos sabíamos que algo más estaba ocurriendo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me despertaba con la sensación de que algo estaba moviéndose en la casa. Cerca de las 3 de la mañana, escuché el mismo ruido de pasos suaves, pero esta vez más claros, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo afuera de nuestra habitación. Abrí los ojos y vi que Paula también estaba despierta, sus ojos bien abiertos, llenos de miedo. ¿Lo escuchas?, me susurró. Asentí, y por un momento, ninguno de los dos se atrevió a moverse. 8. Decidimos levantarnos y revisar, porque quedarnos en la cama solo aumentaba el pánico. Tomé una lámpara de mano y salimos al pasillo. Todo estaba en silencio, pero el aire estaba cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Bajamos las escaleras lentamente y al llegar a la sala, notamos algo que nos heló la sangre. En el suelo, frente a la puerta principal, había un par de huellas húmedas. Eran grandes, mucho más grandes que las de cualquiera de nosotros, y se dirigían hacia la puerta. Desde adentro de la casa, nos quedamos paralizados. ¿Cómo era posible que esas huellas estuvieran allí? De repente, escuchamos un golpe fuerte proveniente del sótano, como si algo grande hubiera caído. No esperé a averiguar qué era. Agarré a Paula y corrimos hacia el coche. Mientras nos alejábamos de la casa, miré por el espejo retrovisor y vi una sombra en la ventana del segundo piso, mirando hacia nosotros. Nunca volvimos. Y hasta el día de hoy, me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos bajado al sótano esa noche.